San Marcos, capítulo 10, verso 32 a 45. Dice así la lectura de la palabra. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, le dice: ¿sabéis que lo que se ven ser príncipes entre la gente, se enseñorean de ellas? Y los que entre ellas son grandes, tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por mucho. Señor, bendiga la lectura de su palabra, y en esta mañana el mensaje de la palabra la ha de tener nuestro pastor de la iglesia en Necochea, que fue reconocido esta semana por la asamblea de la iglesia, nuestro hermano Carlos de Santo. Así que ahora puedo decir: pastor, dejo lugar. Señor te bendiga. Es raro. Pero bueno, con mucho temor, ¿verdad? Delante del Señor. Uno no se va a volver atrás porque tiene el llamado, pero hay que acostumbrarse. El Señor nos bendiga. Vamos a meditar en esta palabra que nos toca hoy. Vamos a leer otro pasaje en Mateo capítulo 20, los dos pasajes paralelos de este hecho que hoy nos toca. San Mateo 20, versículo 17. Dice así la palabra del Señor:
Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor bendiga esta palabra. Y conocemos este hecho y hemos leído también lo que el Señor Jesús hizo antes de que vinieran al Señor Jacobo y Juan con su madre. En un pasaje dice que vinieron con su madre, en el otro dice que vinieron, en Marcos dice que vinieron los 2, pero podemos decir que la madre de ellos se contaba entre los discípulos del Señor, porque hay otros pasajes en Mateo 27 también que dice que estaban los discípulos con las mujeres y también estaba la madre de Jacobo y de Juan. Pero podemos fijar la atención en la palabra entonces, que dice en el versículo 20, porque esa palabra entonces está tanto en Mateo como en Marcos, y quiere decir que los 2 hechos están íntimamente relacionados. Podemos ver que era el último tiempo, cuando el Señor ya subía a Jerusalén, al final de su ministerio, a dar la vida, y podemos ver que los discípulos entendían poco de la obra de la cruz. Entendía muchas cosas, el Señor le había dado una revelación progresiva, podemos decir, desde el momento que el Señor los llamó y los discípulos dijeron: hemos hallado al Mesías. Podemos decir esa frase como el comienzo, cuando ellos se dieron cuenta que era el Mesías. Pero cuánto, al finalizar el ministerio, ¿no?, haber estado 3 años y medio con el Señor, cuánto le faltaba entender espiritualmente las cosas del Señor. Habían entendido. El Señor en un momento les comienza a declarar esto de la cruz. No fue al principio, sino pasó un tiempo. Y ahí el Señor le comienza a declarar que Él tenía que ir a la cruz, como hemos leído, ¿no? Tenía que dar su vida, padecer, pero al tercer día iba a resucitar. Podemos leer un poquito más atrás, en Mateo 16, versículo 21. Después de aquella revelación que tiene Pedro, que reconoce al Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 21 dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ya que está, leemos el 22, que dice: y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Lo cual nos muestra
cómo les costaba entender el propósito verdadero, la experiencia del Mesías, de lo que era el reino de Dios y de lo que era la cruz. También en Lucas, en el otro pasaje paralelo, que no nombra el hecho de Jacob, de los hijos de Zebedeo, pero es el pasaje que también corresponde a este hecho por todos los hechos que pasan ahí. Dice Lucas que esa palabra les era encubierta. No, como que no querían escuchar de la cruz y no la entendían. Así que, ¿qué hace el Señor, no? con esa situación? Y eso nos muestra también a nosotros, tiene una enseñanza muy importante para nosotros, es que no bastaba con estar con el Señor y verlo ahí. Nosotros decimos, ¿cómo nos gustaría haber visto al Señor? Pero vemos que las cosas espirituales se entienden espiritualmente, como dice Pablo, se han de examinar espiritualmente. Ellos ahí habían aprendido mucho. El Señor les había enseñado de a poco cómo es el Señor, con su paciencia, con su misericordia, pero llegaba el momento de la cruz y ellos, por eso el Señor dice, no sabéis lo que pedís. No sabían bien a qué había venido el Mesías, ¿no? Ahí cuando en el pasaje de los discípulos de Emaús, ellos dicen, nosotros pensamos que era el que iba a venir a restituir el reino a Israel, algo terrenal, ¿no? Un reino terrenal. Decían cuando el Señor ya había resucitado. Después el Señor se le aparece, sabemos, qué precioso, ¿no? Y ahí también en ese pasaje, el Señor cuando se acerca a ellos, le dice, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Así que el Señor ahí estaba con ellos, pero el Señor cada vez que ellos aprendían, Él les tenía que abrir el sentido para que entiendan las Escrituras. Por eso decía el Espíritu Santo, está con vosotros y será en vosotros. Cuando ellos, el Espíritu entró en sus corazones en Pentecostés, ahí entendieron todas las cosas. Y yo pensaba, ¿no? Para nosotros, qué enseñanza. Y nosotros estamos bajo la gracia, qué bendición tan grande, qué privilegio poder entender, podemos decir mucho más que los discípulos ahí que estaban con el Señor. Nosotros entendemos estas cosas. Tenemos la revelación completa de la Escritura. Tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. ¡Qué privilegio! Pero también qué responsabilidad de ya haber sido, del día que creímos, como fueron los discípulos en Pentecostés, investidos de potencia de lo alto. ¿Cómo nos enseña esto, no? Que es algo espiritual, que no es por lo que yo veo. Ellos habían visto al mismo Señor, se habían sentido atraídos, le amaban, pero no alcanzaban a entender, porque Dios mismo tiene que venir al corazón para que nosotros podamos entender estas cosas espiritualmente, ¿no? Así que, ¿qué hace el Señor, no? Cuando ellos le dicen, cuando se dan cuenta, y como después que le dice eso, dice, entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con su hijo, adorándole y pidiéndole algo. Sabemos. ¿Qué buscaban ellos? Buscaban un lugar de gloria, ¿no? Un lugar privilegiado para ellos mismos. En Proverbios 25, 27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Ni el buscar la propia gloria. Eso lo tenemos en el corazón, a causa de la condición de pecado. Buscamos nuestra propia gloria de alguna manera. Siempre surge la carne, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña, y el Señor les iba a enseñar a ellos, ¿no? Porque el Señor ya sabía lo que había en el corazón. Pero el Señor le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Pero le hace una pregunta, dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado en el bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y acá es podemos decir, una muestra de valentía y de amor al Señor de estos dos discípulos. Porque ellos sabían que el Señor
si bien no entendían la cruz, sabían que el Señor iba a padecer. Iban a Jerusalén. Jerusalén ya lo habían amenazado de muerte. ¿Cuántas veces, no? Muchas veces el Señor iba a la fiesta y los discípulos, otra vez vas a Jerusalén, donde te quieren matar, ¿no? Parafraseándolo. Así que el Señor los pone a prueba con esa pregunta. Porque le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y del bautismo, y ellos dicen, podemos. Eso muestra que los discípulos, a pesar de que no entendían muchas cosas, amaban al Señor y estuvieron dispuestos a ir con Él, porque le dicen, podemos. Y eso es lo que el Señor vio en el corazón de los discípulos, y eso es lo que el Señor ve en el corazón de nosotros, cuando muchas veces no entendemos muchas cosas, no entendemos la Escritura muchas veces, pero tenemos que entenderla porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra y tenemos todo para entenderla. Pero a veces sucede que no entendemos muchas cosas. Pero el Señor mira más allá, ¿no es cierto? De lo que hay en nuestro corazón. Si realmente le amamos y queremos entregarle nuestra vida, entonces el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar. Ellos estuvieron dispuestos y eso es lo que vio el Señor. Pues acá le hace la pregunta, el Señor ya sabía, pero le hace la pregunta delante de todos, para que todos vean, ¿no? Para que todos se examinen también. Podemos, le dijeron, ¿no? Podéis beber del vaso que yo he de beber. ¿Cuál era el vaso que el Señor tenía que beber? Hace poco en la escuela bíblica, estudiando un estudio de un trabajo práctico de Armando, decía que el Señor el Padre le dio 2 vasos para venir acá, ¿no? El primer vaso es su cuerpo, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, el Dios eterno, que dice los cielos de los cielos no pueden contener, el Padre le dio un cuerpo, ¿no? Como dice ahí en Hebreos 10:5, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. No había nada que el hombre podía hacer para llegar a Dios, pero dice, me apropiaste cuerpo, tomando la profecía del Salmo 40, ¿no? En el que dice, has abierto mis oídos, que es la entrega del Señor. Son distintas traducciones, pero es lo mismo. Es el Señor que el Padre le pide, me apropiaste cuerpo, que el Padre le pide que vaya. El Señor ya se había ofrecido, heme aquí, envíame a mí. ¿No es cierto? Así que leíamos ese estudio, dice, el primer vaso el cuerpo, ¿no? Y el segundo vaso, ¿cuál fue? La cruz de Cristo. Como le dijo a Pedro cuando sacó la espada, que lo venían a entregar al Señor. El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. El Señor había venido para eso, ¿no? Así que acá el Señor le dice a Jacobo y Juan, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber? Y ellos dicen, podemos. Así que estaban dispuestos. Eso también es una enseñanza para nosotros. El Señor a nosotros también nos pregunta, ¿no? ¿Podéis seguirme? ¿Podéis hacer lo que yo hice en el sentido de tomar la cruz y seguir al Señor? Tenemos que decir, podemos. El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que entregar al Señor? ¿Qué es lo que tenemos que progresar en nuestra vida cristiana? Que podamos decir como estos discípulos, que no entendían muchas cosas. Nosotros entendemos mucho más. Y sin embargo al Señor muchas veces nos decimos, no podemos. Pero ellos dijeron, podemos. Podemos. Y el Señor después les explica, ¿no? Y Él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué le estaba diciendo el Señor con esto? Le estaba profetizando lo que ellos iban a pasar, ¿no? Porque ellos después iban a ser los apóstoles. Jacobo fue el primer mártir, el primero de los 12 que murió por el Señor. Y Juan fue el único que no murió de muerte violenta, ¿no? Pero sufrió el martirio. Y ahí el Señor le dio la revelación preciosa del Apocalipsis. Así que el Señor ya sabía. El Señor veía en el corazón de ellos la disposición. Así que después las cosas las hace el Señor. Por eso tenemos que ver nuestra disposición de corazón
cuando escuchamos la voz del Señor, cuando nos habla, cuando nos pide, porque nosotros entendemos, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Y dice, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Acá vemos la humillación del Señor, ¿no? Que era Dios. Sin embargo, como la sumisión a su Padre. Él sabía, pero dice, a mi Padre está aparejado. Lo cual también nos enseña, ¿no? El Señor continuamente nos enseña. Si el Señor se humilló así a pedir todo del Padre para hacer la obra que tenía que hacer, nosotros también, ¿no? A mi Padre, en mi Padre está, a quien está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Era natural, ¿no es cierto? Cada uno quería su lugar. Y después el Señor comienza a explicarle cómo iba a ser el reino de Dios, totalmente distinto a la naturaleza humana, ¿no? Nosotros queremos progresar en nuestra vida secular, tener lugares de posición para tener privilegios, pero el Señor les dice, ¿no? Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. En Marcos dice, sabéis que los que se ven príncipes, es decir, que aquel que tiene oportunidad también, no solamente el que está en un lugar de posición, sino el que tiene la oportunidad va a tratar de escalar, ¿no es cierto? Y le dice, se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. Totalmente distinto a la condición de nosotros, ¿no? Que queremos ser, estar por encima, queremos tener una posición, es importante, por supuesto, progresar, tener una buena condición económica, tener un lugar de eminencia, pero el reino de Dios es otra cosa. Las cosas nos las da el Señor, no las tenemos que buscar nosotros, ¿no? Como el Señor le explicaba y pone, el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así que esa es la enseñanza que ellos tenían que entender, que no la llegaron a entender, pero la entendieron cuando fueron investidos de potencia de lo alto. Lo tuvieron en el corazón porque ellos después jamás se les hubiera ocurrido decir una cosa así. Fueron completamente transformados. Pero el Señor es el ejemplo, porque después de decirle esto, dice, ¿cómo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese cómo, dice, bueno, como ustedes, como tienen que ser, yo soy el ejemplo, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el reino de Dios, en el que se sirve por amor al otro, en el que nos mueve, es el amor de Cristo, es mi amor. Si yo vine para servir, como el Señor le enseñó también en la cena, que le lavó los pies. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Es lo que tenemos que aprender espiritualmente cada uno de nosotros. El Señor le fue enseñando, ¿no? Esto que había que humillarse, que no había que buscar la propia gloria. Podemos buscar otro pasaje en Mateo 23, un poquito para adelante. Mateo 23, versículo 8. Dice, mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Esta
la regla del Señor, ¿no? La regla que se cumple inexorablemente entre nosotros. Este es el reino de Dios. El Señor fue el que más se humilló de todo, infinitamente mucho más que cada uno de nosotros. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Pero esta es la regla para nosotros, que nos cuesta practicarla, ¿no? Porque sabemos, ¿cuántas veces escuchamos esta palabra? El que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. Pero tenemos que aprenderlo espiritualmente y practicarlo. Cada uno de nosotros, yo primero, ¿no? El que se humilla será ensalzado. Esta es la enseñanza para los discípulos. Esa es la enseñanza para Jacobo y Juan también. Y también en Lucas, San Lucas 14, versículo 7. San Lucas 14, 7 dice, y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados diciéndoles, cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado, y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó, te diga, amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Vemos que siempre la misma enseñanza. Esto es lo que el Señor nos pide, ¿no? Humillamos. El Señor se va a encargar de ponernos en el lugar que el Señor sabe que es el mejor para nosotros, el que nos hace bien, en el que podemos servir como el Señor solamente puede trabajar en nosotros. Pero el ejemplo, como sabemos, es el Señor, siempre el Señor, siempre tenemos que mirar a Cristo. Filipenses capítulo 2. Pasaje archiconocido, pero que siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, siendo Dios, el hecho de ser Dios no lo tuvo como una cosa a la cual aferrarse. Es difícil de traducirlo al español, ¿no? Pero como que no consideró que es Dios, que era Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Podemos decir que este pasaje tal vez sea el que con más claridad nos muestra la humillación del Señor, que no podemos llegar a entenderla, ¿no? Pero este pasaje también nos habla de nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer tomando ese modelo, porque todo el contexto de ese pasaje es para nosotros. Pablo lo dice, el Señor hizo esto. Entonces nos dice, al principio del pasaje, versículo 4, podemos ver ahí que está, dice, el que se humilla será ensalzado, ¿no? Porque dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, no mirando lo que yo soy, ni lo que a mí me conviene, sino cada cual también a lo de los otros. Porque ese fue el sentir de Cristo.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿A quién le habla? A cada uno de nosotros. Después dice lo que el Señor hizo, y después que termina eso, otra vez nos habla a nosotros. Versículo 12. Por tanto, o sea, porque Cristo tuvo ese sentir y realizó el hecho conforme a lo que sintió en su corazón. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, no de nuestra salvación porque ya tenemos la salvación, pero en vuestra salvación, en lo que el Señor nos dio, como los discípulos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Sí podemos. Le diremos al Señor, sí podemos. Cada uno de nosotros estaremos dispuestos. El Señor hará el resto. Nos hará entender y aún si no queremos, tal vez podemos decir, no puedo, Señor, no quiero, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo puedo entender la voluntad del Señor para mí, pero puedo entender que también que no la quiero hacer, o que no está en mí. Bueno, pero si veo que el Señor me está pidiendo, tengo que decirle, Señor, sí puedo, acá estoy, porque Dios es el que en vosotros obra. No solamente el poder, sino primeramente el querer. El Señor tiene que transformar nuestros corazones para que se cumpla su propósito santo, precioso, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga al mirar a Cristo y responder esta pregunta. Sí podemos. El Señor nos pregunta, como les preguntó a ellos, que no entendían como nosotros entendemos. Pero sin embargo les hizo la pregunta. ¿Podemos? ¿Pueden? Sí podemos. Que el Señor nos bendiga para que nos pongamos cada uno delante del Señor, ¿no? Y le digamos al Señor, sí podemos. Es un paso de fe, porque el Señor es el que hace la obra, ¿no? El Señor nos bendiga, hermanos, para que podamos responderle y el Señor nos dará, como dice también en Efesios, ¿no? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor nos bendiga.